¿Cuántas veces te has encontrado fascinado por un misterio que parece desafiar cualquier explicación? Esas historias que incluso con el paso de los siglos continúan con más preguntas que respuestas. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en 7 de los mayores casos no resueltos de la historia. Desde códigos indescifrables y civilizaciones desaparecidas, hasta tesoros perdidos y figuras anónimas que aterrorizaron ciudades enteras. Prepárense, porque el viaje será largo y lleno de enigmas. Nuestra primera parada nos lleva a uno de los artefactos más enigmáticos jamás descubiertos en el manuscrito Voynich. Imaginen un libro con unas 240 páginas, repleto de ilustraciones surrealistas, y un texto escrito en un alfabeto completamente desconocido, que nadie, absolutamente nadie, ha logrado descifrar hasta hoy. Redescubierto en 1912 por el librero Wilfred von. De ahí su nombre. Se estima que este libro fue creado en algún momento del siglo XV, pero ¿qué contiene? Bueno, ahí es donde el misterio se profundiza. Sus páginas exhiben extraños dibujos de plantas que no corresponden a ninguna especie conocida, diagramas astronómicos indescifrables, figuras humanas en extraños balnearios, y lo que parecen ser esquemas biológicos de otro mundo, y el texto. Un completo misterio. Criptógrafos, lingüistas, historiadores, todos han fracasado. Las teorías son innumerables e igualmente fascinantes. ¿Sería una lengua perdida de la cual no tenemos ningún registro? ¿Un código extremadamente elaborado quizás por algún espía o alquimista? ¿O sería todo un fraude increíblemente complejo, creado para engañar a algún coleccionista rico de la época? Algunos sugieren que podría ser un compendio de conocimientos alquímicos o medicinales, pero sin la clave para el código. Son solo especulaciones. El hecho es que el manuscrito Voynich permanece indescifrado. La total ausencia de una pedra de Rosetta para este código, la singularidad de sus ilustraciones y del propio texto, lo transforman en un rompecabezas que resiste al tiempo y a la tecnología. Un libro que nos mira desde el pasado, guardando sus secretos bajo 7 llaves. Y si un libro indescifrable ya es intrigante, imaginen una civilización entera que desapareció misteriosamente, dejando atrás solo ecos de una era dorada. Viajamos ahora a la isla de Creta en el mar, hogar de una de las civilizaciones más avanzadas y vibrantes de la Edad del Bronce en los Minoicos. Floreciendo entre 2700 y 1450 a.C., eran conocidos por sus grandiosos palacios, como el famoso Palacio de Knossos, con sus laberintos y frescos coloridos que retrataban escenas de tauromaquia, delfines y una sociedad aparentemente pacífica y próspera. Algunos historiadores incluso sugieren que podría haber sido una sociedad con fuerte influencia femenina, casi matrilineal. Eran maestros del mar, comerciantes habilidosos y artistas refinados. Pero, alrededor de 1450 a.C., en el apogeo de su poder, esta era dorada tuvo un fin abrupto y, hasta hoy, no totalmente explicado. ¿Qué les sucedió a los minoicos? Las evidencias arqueológicas son un rompecabezas. Encontramos señales de destrucción en muchos sitios, incendios, pero también indicios de abandono rápido, como si la gente hubiera huido apresuradamente. La teoría más popular apunta a un cataclismo natural, la colosal erupción del volcán Tera, en la isla de Santorini, a unos 100 kilómetros de Creta, una explosión que habría causado terremotos devastadores, lluvias de cenizas y tsunamis gigantescos que barrieron la costa norte de Creta, destruyendo su flota e infraestructura. Otras teorías incluyen invasiones de los micénicos, un pueblo guerrero del continente griego que eventualmente ocupó Creta, o quizás un colapso interno provocado por revueltas, inestabilidad política o una serie de desastres naturales menores que debilitaron la civilización desde dentro. La verdad es que, a pesar de las pistas, el motivo exacto y la secuencia de los eventos que llevaron al fin de la civilización minoica aún se debaten. La interpretación de los vestigios es compleja, y el velo del tiempo dificulta una conclusión definitiva, de una civilización perdida a un tesoro que nunca fue encontrado, pero que alimenta la imaginación de cazadores de fortunas desde hace siglos. Preparen sus sombreros de explorador, porque ahora vamos en busca de oro. Estamos a principios del siglo XIX, en medio de la turbulenta guerra de independencia del Perú. Con las fuerzas rebeldes acercándose a Lima, las autoridades españolas tomaron una decisión desesperada en evacuar las inmensas riquezas de la ciudad para protegerlas del saqueo. ¿Y qué riquezas eran esas? Hablamos de una fortuna inimaginable para la época: toneladas de oro, plata, joyas preciosas de la Iglesia Católica y de la élite colonial, estatuas de oro macizo. Un tesoro estimado hoy en cientos de millones, quizás miles de millones de dólares. Aquí entra en escena el capitán William Thompson y su navío, el Merriday. Los españoles le confiaron la misión de transportar esta fortuna a un lugar seguro en Panamá. Pero, según la leyenda, la tentación fue demasiado grande.
Thompson y su tripulación habrían asesinado a los guardias españoles. Se habrían apoderado del tesoro y navegado hacia un escondite. El lugar más famoso asociado a este botín es la remota isla del Coco, en Costa Rica. Desde entonces, la isla se ha convertido en un imán para cazadores de tesoros, con cientos de expediciones organizadas, muchas de ellas terminando en fracaso, desesperación e incluso muerte. Surgieron mapas por doquier, cada uno más enigmático y contradictorio que el otro, alimentando la leyenda. Pero ¿dónde está el tesoro? ¿Fue realmente escondido en la isla del Coco o en otro lugar? ¿Habría sido recuperado secretamente por Thompson o sus cómplices y gastado poco a poco? ¿O será que parte de la historia es solo eso? Una leyenda que creció con el tiempo. La falta de evidencias concretas y la naturaleza esquiva del tesoro lo mantienen como uno de los más codiciados y misteriosos del mundo. Si encontrar un tesoro es difícil, imaginen encontrar a una persona que desapareció en el vasto océano, sin dejar prácticamente ningún rastro. Amelia Earhart. Solo el nombre ya evoca imágenes de coraje, aventura y uno de los mayores misterios de la aviación. Una verdadera pionera, Amelia rompió récords y barreras, inspirando a millones con su espíritu indomable. En 1937, se lanzó a su desafío más ambicioso, a convertirse en la primera mujer en dar la vuelta al mundo volando por la línea del Ecuador. Acompañada por el navegante Fred Noonan, el viaje estaba casi completo. Faltaban solo unos 11.000 kilómetros sobre el Océano Pacífico. El 2 de julio, tras despegar de Lae, en Nueva Guinea, se dirigieron a la minúscula isla Howland, un punto en medio de la nada donde debían reabastecerse. Hubo contacto por radio con el barco de la Guardia Costera estadounidense, el Itasca, que los esperaba. Amelia reportó estar cerca, pero con dificultades para localizar la isla. «Estamos volando, en línea norte y sur», fueron algunas de sus últimas palabras. Después, silencio. Lo que siguió fue una de las mayores y más caras operaciones de búsqueda de la historia naval estadounidense. Barcos y aeronaves rastrearon más de 250.000 millas cuadradas de océano, pero nada. Amelia Earhart y Fred Noonan habían desaparecido. Las teorías son innumerables. La oficial es que el avión se quedó sin combustible, cayó al océano y se hundió. Pero otras persisten. Habrían sido capturados y ejecutados por los japoneses, que en la época expandían su influencia en el Pacífico. Lograron aterrizar en alguna isla deshabitada, como Nikumaroro, y perecieron como náufragos, o incluso que ella habría sobrevivido secretamente y asumido una nueva identidad. La vastedad del Océano Pacífico, la falta de restos confirmados del Electra y la información a menudo contradictoria o inconclusa mantienen el último vuelo de Amelia Earhart envuelto en misterio, un enigma que perdura desde hace más de 80 años. De una pionera de los cielos que desapareció misteriosamente, a un asesino anónimo que surgió de las sombras para aterrorizar las calles de una metrópoli. Ahora, viajamos a la Londres victoriana de 1888, en el corazón de la Mayo, era metrópoli del mundo. El barrio de Whitechapel era un laberinto de calles oscuras con ventillos superpoblados, pobreza y violencia. Y fue en ese escenario donde surgió una de las figuras más infames y misteriosas de la historia del crimen en Jack, el Destripador. Entre agosto y noviembre de aquel año, un terror indescriptible se apoderó de Whitechapel. Al menos 5 mujeres, todas prostitutas, fueron brutalmente asesinadas, las llamadas 5 víctimas canónicas. Pero el número total podría ser aún mayor. El modus operandi del asesino era impactante. Las víctimas tenían sus gargantas cortadas y sus cuerpos horriblemente mutilados, con una precisión que sugería algún conocimiento de anatomía o habilidad quirúrgica. El pánico se instaló, alimentado por la cobertura sensacionalista de la prensa. La investigación policial fue intensa pero frustrante. Y entonces llegaron las cartas, cientos de ellas, supuestamente enviadas por el asesino a la policía y a la prensa. La más famosa, la Carta desde el Infierno, que acompañaba la mitad de un riñón humano, y la carta Estimado Jefe, que por primera vez usó la firma que pasaría a la historia en Jack, el Destripador. Aunque la autenticidad de muchas de estas cartas es dudosa, ayudaron a cimentar la leyenda. ¿Quién era él? La lista de sospechosos a lo largo de los años es vasta y variada, desde abogados y médicos respetables como Montague Druitt, hasta inmigrantes como Aaron Gasminsky, e incluso miembros de la realeza o artistas como Walter Sick. Pero la identidad de Jack, el Destripador, nunca fue descubierta. La falta de tecnología forense avanzada en la época, la ausencia de testigos oculares realmente concluyentes y la posible destrucción de evidencias con el paso del tiempo garantizan que el asesino de Whitechapel se llevara su secreto a la tumba, permaneciendo como un fantasma anónimo en la historia del crimen. Si la identidad de un asesino es un misterio que perdura, imaginen el propósito detrás de construcciones colosales y enigmáticas, visibles solo desde el cielo. Volamos ahora al árido desierto del sur de Perú,
donde grabados en el paisaje encontramos uno de los mayores y más intrigantes misterios arqueológicos del mundo. Las líneas de Nazca son cientos de figuras gigantescas, los geoglifos que representan desde animales estilizados como colibríes, monos, arañas y cóndores, hasta plantas, figuras humanas y una profusión de líneas rectas y formas geométricas que se extienden por kilómetros. Estas impresionantes obras de arte fueron creadas por la cultura Nazca, que floreció en la región entre el 100 a.C. y el 800 después de Cristo. Las hicieron removiendo las piedras rojizas de la superficie del desierto, exponiendo el suelo más claro debajo. Una técnica simple pero que exigió una planificación y esfuerzo extraordinarios. Lo más curioso, estas figuras solo pueden ser plenamente apreciadas desde lo alto, desde un avión o desde colinas distantes. Esto plantea una pregunta obvia: ¿cómo los Nazca las diseñaron y ejecutaron con tanta precisión sin una visión aérea? Y, más importante, ¿para qué? Las teorías sobre su propósito son tan vastas como las propias líneas. Serían un gigantesco calendario astronómico, con las líneas y figuras alineadas a estrellas o eventos solsticiales, ayudando a predecir las estaciones para la agricultura. Eran caminos ceremoniales, usados en rituales para invocar a dioses del agua y de la fertilidad, cruciales en un ambiente tan seco. Algunos sugieren que podrían ser representaciones de constelaciones o incluso sistemas simbólicos de irrigación. Y claro, no podemos olvidar la teoría popular, aunque menos aceptada académicamente, de que serían señales para seres extraterrestres. La verdad es que la cultura Nazca no dejó registros escritos explicando el significado de sus creaciones. Sin esa clave, el propósito exacto de las líneas de Nazca permanece como un enigma grabado en la tierra, un testimonio silencioso de la ingenuidad y la visión de un pueblo antiguo, de las líneas enigmáticas en el desierto a una colonia entera que, literalmente, se desvaneció en el Nuevo Mundo, dejando atrás solo una palabra misteriosa. Nuestra última parada nos lleva a finales del siglo XVI, a los primeros y vacilantes intentos de Inglaterra de arraigarse en el Nuevo Mundo. Bajo el patrocinio de Sir Walter Raleigh, una expedición partió en 1587 con más de 100 hombres, mujeres y niños, con el objetivo de establecer la primera colonia inglesa permanente en América del Norte, en la isla de Roanoke, en la costa de la actual Carolina del Norte. Entre ellos estaba Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en las Américas. El líder de la colonia, John White, pronto necesitó regresar a Inglaterra para buscar más suministros. Esperaba volver en pocos meses, pero el destino tenía otros planes. La guerra entre Inglaterra y España retrasó su regreso por largos y angustiantes 3 años. Cuando White finalmente logró volver a la isla de Roanoke, en agosto de 1590, lo que encontró fue el silencio y el abandono. La colonia había desaparecido, las casas estaban cuidadosamente desmontadas, no había señales de lucha o cuerpos. La única pista, el único mensaje dejado atrás, era la palabra CR o AT o AN tallada en un poste de la empalizada y las letras CR o en un árbol cercano. Croatan era el nombre de una isla vecina y también de una tribu indígena amigable. ¿Se habrían mudado los colonos allí, buscando refugio o mejores condiciones? Las teorías se multiplican. Fueron asimilados pacíficamente por la tribu Croatan u otras tribus locales. Fueron masacrados por tribus hostiles o incluso por los españoles, que veían con malos ojos la presencia inglesa en la región. ¿Habrían intentado regresar a Inglaterra en alguna embarcación precaria y perecido en el mar? John White nunca pudo investigar la isla Croatoan debido al mal tiempo y a la renuencia de su tripulación. Así, el destino de los colonos de Roanoke se convirtió en uno de los misterios más antiguos y persistentes de la historia americana. Una colonia entera engullida por la vastedad del Nuevo Mundo, dejando solo una palabra fantasmagórica como su epitafio. Y ahí lo tienen, en 7 misterios que han atravesado siglos, desafiando nuestra comprensión y alimentando nuestra imaginación. Desde el manuscrito Voynich hasta la colonia de Roanoke, la historia está repleta de enigmas que nos recuerdan cuánto aún no sabemos. Estos casos no resueltos nos muestran que, por más que avancemos en ciencia y tecnología, algunos secretos parecen destinados a permanecer guardados. Pero, ¿y tú? ¿Cuál de estos misterios te intriga más? ¿Tienes alguna teoría sobre alguno de ellos? Deja tu comentario abajo, nos encantaría saber tu opinión. Si te gustó este viaje por los grandes enigmas de la historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos y activar la campanita de notificaciones.